Dar gracias al Señor. Señor, gracias te damos por escuchar esta alabanza que llegó hasta ti, Señor, porque sabemos que tú estás aquí reunido con nosotros, porque donde hay dos o más reunidos en tu nombre, ahí estás tú, así lo dice tu palabra, y nosotros lo creemos. Padre, gracias por permitirnos alabarte y glorificarte, Señor, como tú solo te mereces. Te pedimos, Señor, que nos bendigas en este día, nos ayudes a conocer tu palabra, que nos guíes de manera que nosotros podamos entender y glorificarte por medio de entender las cosas que tú nos has dejado dichas. Padre, te pedimos que nos guíes en este día. También queremos pedirte, Señor, por la familia, por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestros hermanos, por todos aquellos que dependen de nosotros o que de alguna manera están relacionados con nosotros, nuestros amigos, nuestros hermanos de congregación. Cuídalos, bendícelos, Señor, ayúdalos a que tengan una vida plena, feliz y en paz. Que nada les enturbie su vida, que nada pueda molestar a su paz que tú les has entregado, sabiendo que tú eres todopoderoso, Señor, y cuidas de tus hijos. Padre Santísimo, te pedimos por todo eso en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, fíjense que me platicaba mi hermano Gonzalo que estaban platicando acerca de los dones espirituales. Y entonces yo le comentaba que cuál de los dones les podía hacer falta, que no habían tocado a profundidad. Y entonces yo me dediqué a hacer este pequeño sermón que se llama Don de Sanidad. Vamos a hablar hoy del don de sanidad. Y hay que entender una cosa, todo el mundo sufre cuando la enfermedad llega a casa. Eso es invariable. Puede ser algún pariente cercano, lejano, algún amigo, algún hermano en Cristo, pero todos sufren junto con el que padece la enfermedad. Es muy normal, pues claro, levantar los ojos al cielo y pedirle a Dios, rogarle, sabiendo que Él es todopoderoso y que Él puede ayudarnos. El problema surge cuando no conocemos a fondo la Escritura, porque esa fe que nosotros tenemos a levantar los ojos a Dios y rogarle que nos dé sanidad, pues a veces se va diluyendo y se pierde, ya que si no se ven rápido soluciones o mejoras a nuestro problema de salud, pues se busca a alguien que pueda ayudar, sea como sea. Y muchas veces ante esa desesperación, pues llegamos a cometer errores. Independientemente de que se lleve al doctor, al enfermo, pues se busca ayuda espiritual. Muchas veces cuando tenemos la oportunidad, pues algún grupo de oración para que los hermanos nos ayuden los unos por los otros y orar por la persona enferma. A veces te puedes acercar al pastor para que ore por el enfermo. O bien que que visite al enfermo y para que él le imponga las manos y pueda ayudar a que esta persona sane. Lo malo es que si esto no funciona tan rápido como uno espera, pues muchos llegan a consultar chamanes, brujas, talismanes, cualquier cantidad de supercherías que supuestamente ayudarán al enfermo. La gente es capaz de hacer proezas, sacrificios y llevarlo con quien sea con tal de que su pariente se alivie. ¿Por qué? Porque tienen esa necesidad y se sienten mal de que la persona esté enferma y más cuando es una persona que uno lo estima, ¿no? Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos dice desde el principio nuestro Señor Jesucristo? Yo quisiera que me acompañaran, por favor, al pasaje que se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versos 17 y 18. Marcos capítulo 16, versos 17 y 18. Marcos capítulo 16, versos 17 y 18. Amén, hermano. Gracias, hermanita. Dice así, fíjense. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dice el Señor Jesús, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos
pondrán sus manos y sanarán. Bueno, esto es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo. Quiero que sepan, no va a ser un sermón expositivo, pero quiero llamar su atención a lo que se encuentra por ahí, lo que se dice y lo que dice la palabra de Dios. Fíjense que alguna vez escuché de alguna congregación que basados en este mismo texto, lo que hacían era entrenaban a los creyentes en posturas, en maneras de hablar, en posiciones, de manera que se entrenaran para que ellos hicieran estas cosas. Algún amigo mío, que es seguidor de Cristo, pues me decía, ¿sabes qué? Que yo he sanado a muchos, que él tenía el don de sanidad. Bueno, pues vamos a dividirlo en algunos temas. Fíjense, vamos a ver un primer tema que es, ¿qué es un don espiritual? Para saber qué es el don de la sanación, necesitamos saber qué es un don espiritual. Para definirlo, pues podemos empezar primero por lo que no es un don. No es, por ejemplo, un talento. Los talentos, por supuesto, se refieren a varias habilidades y destrezas que le permite a la persona desarrollarse en ese ámbito, ¿sí? Por ejemplo, un músico, un albañil o un matemático. Todos tienen cosas diferentes de hacer, pero todos dominan esa materia que hacen, ¿no? Todos ellos tienen el talento para hacer lo que hacen. Lo han cultivado por años con maestros y estudios al respecto. Eso es un talento bien desarrollado. La habilidad musical, por ejemplo, es un talento maravilloso que muchos, que uno dijera, pues es que cuando yo lo conocí no tocaba nada. Sin embargo, con el tiempo pudo lograr pues tocar muy bien. Pero también puede llegar a ser un don dado por el Señor y usado para su alabanza y la gloria de Dios. Vamos a ver de qué manera. Dones espirituales tampoco son los rasgos de carácter, por ejemplo, como los frutos que nos da el Espíritu, cosas como el amor, la fe, la paz, la paciencia o la bondad. Esos son frutos que Dios nos otorga cuando nosotros andamos en ellos, como lo dice claramente Gálatas 5:21 en adelante. En Efesios 4, del 7 al 8, nos dice de una manera muy clara, por ejemplo, qué son o cómo podemos nosotros ver estos dones espirituales. Efesios 4, versículos 7 y 8. Efesios 4, 7 y 8 nos dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó la cautividad y dio dones a los hombres. ¿De qué nos está hablando Pablo? Bueno, pues él nos está hablando de algo que ya estaba escrito en los Salmos. Si nosotros buscamos en el Salmo 68, 18, Salmo 68, 18, vamos a ver exactamente lo que dice Pablo, porque dice el Salmo 68, 18, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Es Dios quien toma esos dones y los obsequió a los hombres, ¿sí? Y por eso es que entendemos que el Señor Jesús pues va a repartir sus dones, pues son de Él, Él los creó de acuerdo a como Él quiere. Claro que lo vemos también reflejado esto mismo en la Escritura. Si nosotros buscáramos, por ejemplo, Primera de Corintios, ese libro tan amplio que nos dice tantas cosas, Primera de Corintios en el capítulo 12, propiamente nos empieza a hablar de los dones, ¿sí? Primera Corintios 12, y vamos al versículo 11 y 12, vamos a ver cómo nos dice lo mismo que les acabo de mencionar. Primera de Corintios 12, versículo 11 y 12, que nos dice, pero todas estas cosas las hace uno,
y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Bueno, aquí nos está explicando que el Espíritu nos va a dar los dones de acuerdo como Él quiere. Y así a todos los miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, son distintos los miembros. Entonces va a dar distintos dones a todas las personas, algunos muchos, algunos pocos, algunos nada, pero les va a ir dando de acuerdo como Él quiere. No es de acuerdo a nuestra voluntad o de acuerdo a que yo diga, yo quiero el don tal y lo voy a cultivar. Eso ya es diferente. Yo puedo estudiar medicina y ser doctor, pero de eso a que yo tenga el don es muy distinto. Yo fíjense, observo en la escritura que los dones se dividen en dos tipos. Los dones que Dios le da al ser humano para que los manipule y los use, y los que no se los da al ser humano para que los pueda manipular y usar. A unos dio, por ejemplo, dones para hablar bonito y que se oiga bonito cuando habla, como por ejemplo el don del misionero, aquel que va a lugares distantes a plantar una nueva iglesia, el don de la predicación, el don de la enseñanza, o por ejemplo el don del evangelismo, ¿no? Personas que salen a la calle y convencen a las personas de que se acerquen a Cristo. Por otro lado, tenemos dones mentales, como por ejemplo el don de discernimiento. A veces no entendemos la Biblia, pero cuando tenemos fe, Dios nos otorga el don de discernimiento y empezamos a entender la palabra de Dios. El don de sabiduría, pensar más lógicamente, pero pues de alguna manera nos los ha dado Dios. O por ejemplo, uno que es muy común, el don de hablar en lenguas. Yo no conozco a nadie que de un día a otro aprendiera a hablar en distintos idiomas, pero dicen por ahí que sí existe. Bueno, pero también hay los dones que son de servicio, por ejemplo, los que consisten en un don, por ejemplo, en la iglesia necesitamos a alguien que administre muy bien. Y entonces alguien, pues que igual se dedicaba a otra cosa, Dios le da el don de la administración, el don de ayudar, de ser servicial y estar ayudando a otros, el don de sanar, por ejemplo, de acercarse a las personas y sanarles sus enfermedades, el don de la hospitalidad, de siempre estar buscando quién necesita, dónde vivir y ofrecerle un lugar donde pueda vivir. O por ejemplo, el don de misericordia, el estar buscando a quién ayudamos o a quién podemos darle una palabra o quién necesita de nosotros. Todos estos dones son dados por Dios para que el hombre los use. ¿Sí? Son dones que el hombre va a usar o la persona que recibe estos dones, él los va a usar. Así también, por supuesto, existen dones que el hombre no puede manipular. Por ejemplo, como el don de ser salvo. Ese don lo vamos a encontrar en Efesios 2:8. Porque fíjense que dice Efesios, ese pasaje tan hermoso, multicitado, Efesios 2. Nada más vamos a ver el verso 8 para no aventarnos todo el pasaje. Pero dice Efesios capítulo 2, verso 8. Fíjense que dice. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. O sea, no sois salvos por vosotros, sino es don de Dios. Por tanto, lo que nos entrega por gracia es el don de ser salvos. Ya podemos ser salvos por medio de la fe. Si creemos en Cristo, podemos ser salvos. Por tanto, vemos que la Biblia nos enseña que los dones espirituales son habilidades sobrenaturales o situaciones entregadas gratuitamente por Dios, a las cuales la persona no poseía, no se encontraban en él, no estudió ni adquirió por conocimiento ni obra alguna, pero que Dios se las entregó por gracia para su honra, gloria y alabanza. Solo para la honra, gloria y alabanza de Dios. Vamos a nuestro segundo tema. Hablemos del don de sanación propiamente.
En el pasaje que vimos al principio, que yo había escogido para el principio, que es Marcos 16, versos 17 y 18, que leímos al principio, vemos cómo el Señor Jesús, Dios mismo, fue quien otorga estos dones a los apóstoles. Pero hay quien piensa que se le otorgan a todos los creyentes, porque ahí dice el pasaje, a los que creen. Dice claramente el pasaje, a los que creen. Por eso vemos, pues, personas intentando sanar a otras personas que por el efecto del placebo, pues a veces llegan a curar a otras personas, o a veces que por error quedan peor las personas de como estaban, porque algunos las hacen levantarse y que caminen y se sienten por la adrenalina muy contentos, intentan caminar y luego resulta que quedaron peor y más lastimados de como venían. Bueno, no es que no funcionara el don. Lo que sucede es que esa persona no tiene ese don, pero está inventando que lo tiene. Sin embargo, este pasaje de Marcos 16, versículos 17 y 18, no es para toda la iglesia. En general, no es para todos los creyentes, pues aunque dice ser para todos los que creen, como dice el pasaje, no todos reciben el don del Señor para hacer estas cosas que dicen ahí. Yo si agarro ahorita una víbora y me pica, me va a envenenar y me voy a sentir muy mal. Si como cosa mortífera, pues me voy a morir seguramente o me van a llevar al hospital. Yo no lo haría. Hay personas que lo han hecho y han pagado las consecuencias de intentarlo, ¿no? Pero ¿cómo se sabe? ¿Cómo se sabe que no es para la iglesia si ahí dice que son para los que creen? Bueno, ¿quiénes creían? Hay que preguntarle a la palabra, ¿quién habla en el texto que estamos analizando y quién es el que recibe ese mensaje? Para saber quiénes han recibido el don para sanar enfermos y las otras cosas que dice ahí. Fíjense que un poquito antes, en Marcos 16, pero 14 y 15, un poquito antes nos dice, finalmente se apareció a los 11. ¿Se fijan? Finalmente se apareció a los 11, no dijo, se apareció a una multitud o se apareció a muchos, dice, se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que les habían visto, a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y ya después viene lo que nosotros leímos. Pero se le apareció a los 11, no se le apareció a todas las personas. Y obviamente estos 11, pues son los que creían en él. Sí, lo vemos claramente, si no, no hubieran estado ahí simplemente, ¿no? Es claro que él le dio los dones a los apóstoles para los fines que el Señor Jesucristo ya tenía previstos. Por tanto, exigir a la iglesia que haga lo que hicieron los apóstoles, la verdad es que está muy mal. Es una carga que no todos tienen que llevar. Al que le tocara, por ejemplo, este tipo de carga o este tipo de don, pues es muy difícil, porque imagínense, ahorita si apareciera una persona que dice que tiene el don de sanidad y poniendo las manos sobre las personas las curara, ¿cuántas personas no se acercarían a él? Sobre todo ahorita con el coronavirus, todo el mundo iría hacia esa persona. No les importaría viajar hasta el otro lado del mundo para llegar con esa persona y que la sanara. ¿Por qué no esa persona se va a los hospitales donde hay muchos enfermos? Pues porque generalmente son fraudes. ¿Sí? Ahora, debemos hacernos una pregunta, y es una pregunta muy importante. ¿Quién es el que sana? ¿El que tiene el don o el que lo otorga? ¿Quién? No, Jesucristo le da esos dones a los apóstoles, pero ¿quién sana? ¿Los apóstoles son los que sanan a la persona o es el poder de Dios en Jesucristo que es usando a los apóstoles para curar a las personas? En Mateo 4:23 nos dice muy claro que Jesús recorrió toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Y fíjense lo que dice al final, y sanando toda enfermedad
y toda dolencia del pueblo. Entonces nos damos cuenta que es Cristo el que sana. Al final de cuentas, no es que el Señor Jesucristo le dé el poder de sanar a quien Él quiera. No, es Cristo el que sana por medio de la persona, como si tuviera un cable conductor. La energía viene de aquí, pero el foco se prende acá. Pero si no prende, si no viene la energía, no prende el foco. El cable no serviría de nada. Es el Señor Jesucristo el que sana a las personas, no el que recibe el don. ¿Por qué? Porque Jesucristo, siendo Dios, puede sanar, es todopoderoso. El que tiene el don solo es el vínculo por el cual se ejerce el poder de Dios. Así que el que recibe el don, nada es, no es nada. Y debe de saberlo y aceptarlo con humildad. Porque muchas veces vemos personas que dicen que tienen el don y se les sube y se sienten como si fueran semidioses, ¿no? Cuando realmente eso no es cierto. Ahora, podemos preguntarnos también otra cosa. Solo a los primeros apóstoles, aquellos 11 que mencionó el pasaje, ¿solo ellos recibieron el don? Eso podría ser una buena pregunta. Pues la respuesta es que no. Pablo, por ejemplo, también recibió el don, aunque él no estaba con los apóstoles en esa ocasión. Eran 11. Faltaba Judas, que se había quitado la vida. Y Pablo llegó mucho tiempo después. Sin embargo, vemos a Pablo haciendo estos dones, ejerciéndolos. Fíjense cómo dice en Hechos 28, versos 8 y 9. Ahí vamos a ver claramente, como en Hechos 28, versos 8 y 9, vemos a Pablo curando personas. Porque dice, Hechos 28, versos 8 y 9. Dice, y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Pablo sanó a muchas personas ahí. Hay quien dice que tiene el don de sanación, pero que no puede vencer a la enfermedad con su don porque esta persona tiene o se encuentra en pecado. Es que yo no puedo porque ha de estar pecando, por eso no lo puedo curar. Con eso se defienden cuando no lo logran. Bueno, podemos preguntarnos, ¿la enfermedad viene por el pecado? Y obviamente vamos a pensar, pues puede ser, es que el pecado te trae los demonios y te enferman los demonios. No, a ver, vamos a verlo como lo dice la palabra. En el Evangelio de Juan, capítulo 9, versos 2 y 3, fíjense lo que nos dice. Evangelio de Juan, capítulo 9, versos 2 y 3. Es bien interesante porque nos dice ahí, Juan 9, versos 2 y 3 dice, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Pues obviamente ven al ciego y ellos pensaron, pues ¿quién pecó? ¿Este o sus papás? O sea, ¿quién fue el que pecó? Sus papás ya le pasaron al niño el pecado y por eso se nació ciego, o él pecó cuando nació, o qué pasó, ¿no? Y responde Jesús en el verso 3, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Para que yo como Dios tenga la oportunidad de sanar a esta persona y esta persona vea que hay un Dios fuerte y poderoso que lo ayuda. Por tanto, no, la enfermedad no viene siempre por el pecado, pero claro, hay que entender que en el pecado te puedes conseguir una buena enfermedad. Como el que adultera o el que se embriaga, pues resulta después que sale enfermo, ¿no? Pues, ¿por qué? Porque tanto alcohol que se metió, o el que adulteró no sabe ni con quién se metió y le pegó una enfermedad. Entonces, ese pecado sí le provocó una enfermedad, pero no todas las enfermedades vienen por el pecado. Aún así,
Hay quien, por ejemplo, exige una liberación o el arrepentimiento de tus pecados. Arrepiéntete, pecador, ¿no? Antes de imponerle las manos y con su don de sanación curarle de toda enfermedad. Solo porque ellos quieren y pueden hacerlo, porque así lo han decretado. Pero, ¿qué no es Dios quien hace el milagro? Pero todo el que tiene el don, ¿puede curar a todos? Esa sería una buena pregunta. Todo el que tiene el don puede curar a todos. A todos los que él quiera los va a curar porque tiene el don de sanación. Pues resulta que no. Fíjense, vemos claramente en el pasaje de Gálatas 4, del 13 al 16, ¿sí? Que nos dice, Gálatas 4, 13 al 16 nos dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Aquí Pablo nos está diciendo, bueno, yo llegué enfermo y no me despreciaste porque estaba enfermo, ¿sí? Y me trataste bien, porque ellos pensaban que, bueno, que pues el pecado traía enfermedades, ¿no? Pero realmente Pablo, que él podía curar a personas, no se puede curar a él mismo. Él pudo haberse impuesto las manos. Dicen que era una enfermedad de los ojos, otros dicen que era de otra cosa. Imagínense si fuera de los ojos, pues yo que Pablo le hubiera dicho, por favor, en el nombre de Cristo, sánate a ti mismo, ¿no? Pero no podía sanarse a él mismo, porque no depende de su voluntad, depende de la voluntad de Dios. Y son de las cosas que tenemos que tener muy claras, porque aunque Pablo tenía el don, pues no se pudo sanar a sí mismo. Vamos a ir a una conclusión. El don espiritual de sanidad es la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo de Dios sobre nuestras vidas, que por supuesto milagrosamente trae sanidad a la enfermedad humana, la viene a solucionar. Bueno, Dios todavía realiza milagros. Todos los días está haciendo Dios milagros. Dios todavía sana personas. Todos los días oramos por personas que las vemos después y sanan. No hay nada que impida a Dios que sane a una persona a través ya sea del ministerio de alguien o sin él. Dios puede hacer lo que él quiera porque es todopoderoso. Sin embargo, el don milagroso de la sanidad, como un don espiritual, pareciera que ya no está funcionando hoy en día, que ya no hay ese don, que ya no existe. Pero es muy claro porque no vemos apóstoles o no vemos personas que puedan ejercer ese don y que después resulte que era una farsa o era una mentira y los cacharon. Como yo me acuerdo que alguna vez vi un video de una señora que va en silla de ruedas a una iglesia y me acuerdo su fisonomía de la señora y el pastor que estaba ahí le dice, levántate por el poder de Cristo, yo te invoco que te levantes. Y la señora se levanta y empieza a caminar y llora y ¡ay, qué maravilla! Y todo el mundo aplaude y se hace la locura, ¿no? Casualmente, la misma señora en la misma silla de ruedas, nada más que con otra ropa, claro, la volví a ver en otro video de otra iglesia. Entonces yo dije, pobre señora, se volvió a enfermar. No, realmente nunca estuvo enferma, nada más que era muy buena actriz. Pero la gente se lo cree, la gente piensa que esas cosas son verdad, son farsantes. Dios puede intervenir en cualquier forma que crea conveniente, ya sea de forma normal o a través de un milagro. Pero Él es todopoderoso y puede ayudar como un padre ayudaría a sus hijos. Porque si los ve sufriendo, los ayuda. A veces no los ayuda para que aprendan algo, como cuando un pequeño se cae y le duele y el papá dice, no, déjalo que se levante, porque en la vida, cuando uno se cae, tiene que levantarse. Y el niño está llorando, sí, pero si tú vas y lo levantas, no le enseñas esa lección de que tiene que seguir adelante. Sin embargo,
Quien diga que tiene el don de sanidad, hoy en día tendría mucho por hacer, de acuerdo a tanta maldad que hay en el mundo, que el mundo hoy está viviendo tanta maldad, por consiguiente, sería muy famoso. Todos nos enteraríamos que esa persona sana a otras personas. Yo les voy a decir una cosa. Yo no puedo decir si hoy existen los dones de sanidad. ¿Por qué? Porque no conozco a ninguna persona que lo haga. Sí conozco el poder de Dios sobre muchas personas que han estado enfermas y se han curado con la oración de todos los hermanos. Porque cuando nosotros oramos en la oración en línea y todo esto, la verdad es de que muchas personas se han curado. Y decimos, gloria a Dios, gracias Señor, qué bueno eres. Pero no he visto ninguna persona que llegue, le ponga las manos a alguien y se cure. Sin embargo, tampoco puedo decir que no existe, porque simplemente no soy yo el que otorga el don, es Dios. Y Dios puede hacer lo que Él quiera. Y si hoy Dios se le ocurre darle el don de sanación a una persona, lo va a hacer, porque es su voluntad y Él así es. Si existen, solo Dios sabe, y son para su honra y para su gloria y su alabanza, porque Él es el único que merece todas estas cosas. Lo que sí debemos de tomar en cuenta es que antes de caer en supercherías o en ser estafados por personas que dicen tener dones que resultan después que no los tenían, es más fácil orar a Dios con humildad, sabiendo que tú no puedes solucionar las cosas y sabiendo que Él sí puede, que Él es todopoderoso y podrá ayudar a tu familiar o a tu amigo que se encuentra enfermo. Él sabrá cuándo y cómo responderá. Algunos se llevan mucho tiempo, pero seguramente su respuesta va a ser la correcta, perfecta y para edificación del enfermo y de todos los demás. Así es que muchas gracias, queridos hermanos. Con esto quiero dejarles esta pequeña información. Más tarde lo subiré a las redes sociales, a YouTube y al Facebook, por si quieren revisarlo posteriormente. Pero les pido que me acompañen en oración, pues para terminar este estudio de la palabra donde hablamos un poquito del don de sanación. ¿Sí? ¿Me acompañan? Señor Padre del Cielo, te damos gracias porque tenemos la oportunidad de conocer más tu palabra. Hay cosas que no las sabemos, Señor, pero así tú nos has dicho que hay cosas que no las vamos a saber y que las que sí sabemos son importantes y están en tu palabra y son para nosotros y son para nuestros hijos y son para edificarnos día con día. Pero las que no nos deben de preocupar. Si existen o no existen, si están o no están, lo único que nos interesa saber es que tú eres el Dios todopoderoso, el que nos ama y el que nos ha ayudado a liberarnos por medio de tu Hijo Jesucristo. Padre, gracias te damos. Gracias porque por medio de Él podemos seguirte y tener ese temor de Dios que tanto nos hace falta. Señor, gracias te damos. Bendice a todos mis hermanos que están aquí conectados y los que quizás después se conecten para verlo. Y te pedimos, Señor, que sigas siempre con nosotros, que nos sigas guiando, que nos sigas dando palabra para poder compartir tu hermosa palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Amén, hermano. Muchas gracias por compartir. No, de nada. Gracias a ustedes y espero que estén muy bien. Y bueno, pues que estemos atentos sobre estos temas, y sobre todo que pues que tengamos la oportunidad de darnos cuenta que tenemos un Dios hermoso, maravilloso, que es lo máximo. Dios nunca nos deja, aunque parece que estamos solos, nunca estamos solos. Siempre está ahí con nosotros, porque o no sabemos que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Él va con nosotros a todos lados y así lo prometió que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así es que Dios los bendiga, queridos hermanos, que pasen una bella noche de domingo. Siéntense a ver una peliculita, un cafecito caliente, una lechita caliente, descansen, mediten en estas cosas y confíen en el Señor, porque Él es el único que nunca nos va a fallar. Así es. Hermano. Dígame, Buenas noches, hermano. Hola, Me quiero disculpar.
no pude, mi teléfono algo tiene, fui a pedir ayuda a un experto y no supo peor que yo. Yo dije, no, necesito verlos en Mérida para que me arreglen ese telefonito, hermanos, por favor. Bueno, por supuesto. Haremos todo lo posible. Sí, muchas gracias y una disculpa a todos porque no supe entrar. No se preocupe. Pues, Betty, se logró. Sí, hermano, pues yo a mí me tocó ya la última parte, pero es que supuestamente iba a estar media hora antes de la reunión y pues todo falló, ya no pudimos llegar, hasta ahorita estamos llegando aquí a nuestra casa, a la casa de ustedes, y Gracias. pues una disculpa, hermanos, pero bueno, pues siempre que todo sea para edificación, para la honra y la gloria de Dios, ¿verdad, hermano? Muchas Amén, gracias. amén. Qué bueno, que tengan buen camino, que hayan llegado bien y que descansen rico. Hasta luego, hermanos. Bendiciones Hermano a todos. Elena, le mandamos un fuerte abrazo. Dios la bendiga mucho. Igual, hermanos, bendiciones a todos. Bendiciones, nos Bendiciones y vemos. abrazos a todos. Hermana Adriana, ¿me dijo? Alejandrina. Alejandrina. Ok, sí, es que como ahí no veo qué dice. No, es que todavía no tengo cuenta. Me la No se prestaron. preocupe. Está perfecta, está perfecta. Sí. Pues muchas gracias, muy amables, y que disfruten, que estén aquí en Mérida, es muy bonito. Ay, estamos Permita haciendo que todo lo podamos posible y que Dios nos ayude para que se pueda lograr. organizarnos para poder ir también para allá. Vamos a orar, hermano. Ay, sí, por Amén, favor. sí, Señor, por favor. Dios los bendiga, pásenla muy bien, que tengan bonita noche. Bonita noche. Bendiciones. Bendiciones, bye. Este canal no está monetizado. No recibimos subvenciones ni donaciones de otras iglesias o personas. Las opiniones vertidas en este canal son responsabilidad exclusiva de quien las expresa. Buscamos que dichas opiniones sean siempre de acuerdo a la palabra de Dios, mediante el ejercicio de estudio constante y profundo. Sin embargo, si te ha gustado este video, dale like y suscríbete para que te enteres de nuevos videos. Además, nos servirá para que esta información tenga mejor ranking en las plataformas digitales y así más personas puedan conocer la sana doctrina. Comparte nuestro contenido. También te invitamos a visitarnos en nuestra página web como www.iglesiacristianaberea, todo con minúsculas, .org. iglesiacristianaberea.org. Así también te invitamos a escribirnos vía email a bereamexico, todo junto y sin acentos con minúsculas, @gmail.com, o también por WhatsApp al más 52 55 39 49 52 78. Puedes visitarnos en nuestras redes sociales en Facebook y YouTube como Iglesia Cristiana Berea México. Muchas gracias y que Dios los bendiga.